Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentan Alimento para el Alma. Dice Dios en su palabra, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Alimento para el Alma, con el conferencista y predicador Rupert Alvarado. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? El saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos al Ministerio Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación del Evangelio. Para nosotros es un privilegio llegar hasta su hogar y por supuesto que vamos a orar. Siempre ponemos todo en manos de nuestro Señor para que sea Él nuestro invitado especial. Oramos. Padre Todopoderoso, muchas gracias por una nueva oportunidad que nos regalas para poder congregarnos, por estos medios digitales, los cuales has puesto en nuestras manos y nos invitas a usarlos de esta manera, para llevar tu palabra, para llevar esperanza, para que puedas llegar a muchos corazones, para que muchos también te puedan conocer por primera vez. Y te pedimos que te glorifiques en esta transmisión, en este mensaje que traes a cada uno de nosotros. Ponemos todo en tus manos para que tomes el control y te glorifiques. Te rogamos por Rupert para que le des la gracia, para que lo guíes en cada palabra y para que tu palabra, Señor, como te decía, llegue a muchos corazones y muchas vidas puedan ser transformadas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén. Amén. Les queremos recordar que estas predicaciones están siendo transmitidas en la plataforma Meganet TV los domingos a las 9 de la mañana. Y hablando de domingo, mañana, si el Señor lo permite, a las 10 de la mañana vamos a tener reunión presencial. El lugar en Promenade, en Zapote, de la Casa Presidencial son 200 metros hacia el oeste y 75 al norte. Ahí, precisamente, en el lobby de Promenade. Le esperamos con toda su familia y amigos. El mensaje para hoy, la caída del hombre. Hoy vamos a hablar del pecado original. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 12. Hoy vamos a hablar de este tema verdaderamente importante. Un tema que nos aclarará muchas cosas respecto a la condición actual de la sociedad. Vamos a hablar de esa caída, de la desobediencia de nuestros primeros padres en el Edén que nos ha afectado a todos. Romanos 5:12 dice así la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vivimos en una sociedad convulsa que cada día tiene menos esperanza. Una sociedad que ha colapsado, aunque la mayoría de sus líderes digan todo lo contrario. Solo basta mirar los noticieros para darnos cuenta que hay una decadencia moral, social y a la vez espiritual que aqueja a todos los seres humanos. La corrupción política a nivel mundial es parte del diario vivir. La mala utilización de las redes sociales hace que millares de hombres y mujeres estén esclavizados horas de horas al Internet. El alcoholismo, las drogas han hecho prisioneros a muchísimos jóvenes que buscan la satisfacción en el lugar equivocado. La desigualdad social está latente en un mundo en donde no hay equidad, en donde no todos tienen las mismas oportunidades. Y aquí no estamos hablando de socialismo ni de comunismo, pues a través de los años ha quedado comprobado que nada de eso creado por el hombre funciona, pues cada día hay más gente necesitada en este mundo. ¿Y qué decir de las guerras sin sentido? Que siempre han existido y que día a día cobran la vida de millares
de inocentes. Los actos bélicos que estamos viendo en el Medio Oriente son despiadados, feroces, brutales. La amenaza de guerra contra Venezuela es inminente. Puede ocurrir cualquier cosa y en cualquier momento. La violencia en las carreteras. Los registros del Instituto de Seguros muestran que a agosto del 2025, en Costa Rica, se ha reportado un aumento alarmante de las muertes en las carreteras por accidentes de tránsito. Durante el primer semestre de este año se registraron 307 muertos, lo que equivale a un promedio de 51 personas fallecidas en las carreteras de nuestro país. ¿Y qué decir del aborto? Es una epidemia a nivel mundial. Y el bullying en las escuelas, flagelos que tienen en vilo a nuestro mundo. Vivimos, sí, en una sociedad que está enferma. Todas las naciones diariamente gastan millones de dólares tratando de arreglar estos problemas y otros, pero no lo logran, no dan en el blanco, porque el verdadero problema se llama el pecado. Por eso en el libro de Isaías la palabra de Dios dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Pero la Biblia también dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Sí, que la paga del pecado es la muerte, dice en Romanos 6:23, pero agrega: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí hay esperanza. Hoy vamos a hablar del origen del pecado y de sus muchas consecuencias. Pero primeramente debemos definir qué significa la palabra pecado. En griego es amartía, que significa errar en el blanco. Significa desobedecer la voluntad revelada de Dios. Significa vivir contrario, por encima de lo que Dios ha establecido en su palabra para todos los hombres. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto y en perfecta armonía con él. Hay quienes piensan, y de una manera equivocada, que fue Dios el que creó el pecado, pero eso no es cierto, porque Dios hizo al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, a su imagen y semejanza, y les dio la oportunidad de obedecerlo o hacer lo contrario. Vamos a ir al libro de Génesis, por favor. Abra en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios produjo, hizo un lugar maravilloso y perfecto, conocido como el paraíso, como el Edén. Y ahí puso al hombre en perfecta armonía con Dios. Ahora bien, Dios no hizo unos robots que estuvieran programados, los cuales sí o sí tuvieran que obedecerle. No, sino que Dios hizo a seres humanos que tuvieran la libertad de escoger y de obedecer a Dios. Pero vemos que ahí en el paraíso se presentó un ser malévolo, la serpiente antigua, Satanás, el cual engañó a Adán y a Eva y les hizo caer. Los sedujo de tal manera que ellos desobedecieran a Dios. Pero vamos a irnos un poco más atrás, porque también hay gente que piensa que Dios fue el que creó a Satanás, al diablo, pero eso tampoco es verdad. Recuerde que Dios lo hace todo perfecto, y Él creó, antes de crear al hombre y al mundo material, a unos seres espirituales llamados ángeles. Y entre aquellos ángeles, aquellos seres espirituales, Dios creó a uno llamado Lucero, el cual era un querubín grande, perfecto, lleno de hermosura. Pero aquel ser,
al ver su hermosura, su enorme belleza, se enalteció en su corazón, se llenó de orgullo y creyéndose superior a Dios, se rebeló contra Dios, dando así origen al mal y al pecado. Vamos a leer dos pasajes. Le voy a invitar a abrir Isaías 14, 12 al 15 y también vamos a leer Ezequiel 28, 14 al 16. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Dios es incomparablemente grande, por lo que es absurdo intentar superarle. Solo Él, solamente Dios, es grande, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Por eso es que es ilógico intentar ser Dios. La única razón por la que una criatura quería convertirse en su creador se debe a un retorcido y orgulloso sentido de autosuficiencia. El egoísmo, la envidia, el orgullo impulsaron a Satanás a la rebelión contra Dios, a la rebelión contra su creador. ¿Qué dice Ezequiel 28, 14 al 16? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Subraye eso, hasta que se halló en ti maldad. ¿Y qué dice el versículo 16? A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. No fue Dios el que produjo el mal. Fue en el corazón de aquel ángel que equivocadamente tuvo la jactancia, pretendió que podía ser igual a Dios. Ahí fue donde salió el mal. Y la palabra clave en el pasaje que leíamos es hasta que se halló en ti maldad. ¿Lo ve? Hubo un momento en el que apareció la maldad en el corazón de aquel ser, en la mente de ese querubín que había sido perfecto hasta ese momento en que no bastándole en ser una criatura maravillosa de Dios, quiso ser igual a Dios, quiso sentarse en el lugar del Altísimo y eso Dios no podía permitirlo. Satanás fue creado por Dios como un querubín grande protector. Fue perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado hasta el día en que se halló en él maldad. Y como consecuencia de su desobediencia, el diablo fue arrojado por tierra y llegó a ser lo que es en la actualidad. Este ser, viéndose impulsado, arrojado por causa de su rebelión, decidió emprenderla contra aquellas nuevas criaturas que Dios creó y que las puso en el jardín del Edén. Recuerde que Satanás odia todo aquello que Dios ama. El diablo, no conforme con la desobediencia, con su amotinamiento contra Dios, se ensañó contra Adán y Eva para tratar de hacerlos caer. Quiero que vayamos a Génesis nuevamente. Vamos a ir al capítulo 3. Gracias a Dios por la Biblia, por su palabra, porque por medio de ella es que encontramos respuesta a todas las inquietudes y preguntas que nosotros tenemos. En este pasaje vemos la caída del hombre, el pecado original. Génesis 3, empecemos en el versículo 1 hasta el 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, hay algo que debemos saber. El diablo es astuto. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahí estaba. Al ver a la mujer cerca del árbol, de aquel fruto, inmediatamente inició el ataque. ¿Qué dice versículo 2? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Había dicho eso Dios? No, Dios no había dicho eso. Dios lo que dijo es que no podían comer de ese árbol, del fruto de ese árbol, pero no había dicho que no lo podían tocar. La serpiente indujo a la mujer a querer comer y la mujer le agregó a lo que Dios había dicho. ¿Qué dice el verso 4? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Abiertamente retó a lo que Dios había dicho, lo que Dios les había indicado si tomaban de aquel árbol, el fruto de aquel árbol. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Ahí está el problema. Cuando el hombre quiere ser como Dios, pretende ser como Dios. Y esa fue la invitación a Eva. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios en Génesis 2:17 le dio una orden al hombre, la cual él y su mujer desobedecieron. Dios les dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Los seres humanos somos increíbles, porque en lugar de poner nuestros ojos en todas las bendiciones que Dios quiere darnos, generalmente los ponemos en las cosas que Dios no quiere que tomemos, porque si lo hacemos, nos vamos a meter en problemas. Dios no quiere privarnos, sino que Él quiere evitarnos, pero somos verdaderamente cabezones. Dice la Biblia que la serpiente era astuta, decidió emprender un ataque fulminante contra Adán y Eva. Así que se dirigió a la mujer diciéndole: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Pregunta, ¿Dios había dicho eso? No, Dios no había dicho eso. Lo que Dios dijo fue que no comieran del fruto de aquel árbol específico. Pero recuerden que Satanás es el príncipe de la mentira. Él jamás va a decir la verdad. ¿Por qué razón? Porque Él es el padre de la mentira. Vea lo que Jesús dijo en San Juan 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es el diablo, mentiroso. Él es el padre de la mentira. Ciertamente morirás. Cuando Dios les dijo, morirás, ellos entendieron perfectamente lo que Dios estaba diciéndoles. Porque morir aquí significa muerte espiritual. Pero no solamente fue una muerte espiritual, o sea, la separación, la comunión con Dios, esa que tenían Adán y Eva, se perdió. Pero no solamente el hombre perdió eso, aparte de eso, perdió la vida física. Un día tuvo que dar el tributo a la tierra. Adán y Eva desobedecieron a Dios y la retribución a esa desobediencia fue la muerte. Por esta razón, el apóstol Pablo, siglos después, escribió lo siguiente que vamos a escuchar, que vamos a leer en Romanos 3:23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A pesar de la desobediencia de ellos, Dios tuvo misericordia. Ahí en el Edén Dios dio la solución al pecado del hombre. La Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alguien tenía que morir en lugar de ellos. Así que Dios tomó a un inocente, a un pequeño animalito y lo sacrificó, y con la piel de ese animalito vistió a Adán y Eva. Ese corderito, ese animalito, era sombra de aquel que iba a venir, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Génesis 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No era ese animalito que Dios sacrificó lo que redimió a Adán y Eva del pecado, no, sino que ese inocente representaba al Cordero de Dios que un día vendría y moriría por todos los pecados. No solo por la desobediencia de Adán y Eva, sino también por los pecados de toda la humanidad. San Juan 1, 29 y 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es ese Cordero que, como dice en Apocalipsis 13, 8, fue inmolado, sacrificado desde el principio del mundo, para así poder, por medio de su sacrificio, de su muerte, liberarnos a usted y a mí de la muerte eterna y de un lugar terrible llamado el infierno. El primer Adán falló, pecó, y por su desobediencia ustedes y yo, todos los seres humanos, heredamos el pecado. No existe una sola persona que no venga a este mundo sin traer esa semilla, la semilla del pecado. Por eso a los niños se les enseña a hacer el bien, porque aunque para algunos son como angelitos, todos ya venimos a este mundo con esa herencia pecaminosa. Y el único que puede romper esa maldición en el hombre por causa del pecado, es Cristo Jesús. El único que puede restaurar la relación entre Dios y los seres humanos es el Señor Jesucristo, nadie más. No olvide lo que la palabra de Dios dice en el libro de Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Luego de escuchar esto, algunos pensarían que no hay esperanza, pero el hombre tiene esperanza. Dios, en su infinito amor, envió a su Hijo Jesucristo a morir en aquella cruz para rescatarnos, para poder salvarnos. Romanos 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Lo ve? Él es el verdaderamente justo. Jesús vino a esta tierra y cumplió con toda la ley, los 613 mandamientos. Y luego fue a la cruz del Calvario y ahí pagó por nosotros. Desde Adán y Eva hasta el último ser humano que exista, tiene la posibilidad de salvarse si simplemente acepta a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Sí, el primer Adán falló, pero bendito sea el Señor que vino a esta tierra, vivió perfecto y con su sangre perfecta nos redimió. Y quiero que por favor le pongan mucha atención a este pasaje. Con el mismo vamos a terminar hoy. ¿Qué dice Juan 3, 16 y 17? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Alguien tenía que pagar y Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. La paga del pecado es la muerte. Pero la Biblia también dice, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios, que se compadeció de nosotros, que vino a este mundo, caminó en chancletas hace más de 2000 años allá en el Medio Oriente y luego fue a la cruz del Calvario para pagar por nuestro pecado. Y fue enterrado, estuvo 3 días en aquella tumba, pero la muerte no le detuvo, resucitó. Y ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos, hoy te quiere levantar a ti. En el libro de Apocalipsis, dice en el capítulo 3, o Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Ábrele para que él entre y empiece a transformar desde adentro tu vida, una vida que ahora le pertenece a Dios. Bueno, si usted esta tarde le entregó su corazón a Cristo, hay un gozo en el cielo. Hay una celebración enorme, porque cuando un pecador se arrepiente, definitivamente hay un gran gozo para Dios. Si usted hoy le entregó su vida a Cristo, nos encantaría que se comunique con nosotros, porque le queremos regalar una Biblia para que usted empiece su vida cristiana de la mejor manera, leyendo la Escritura, orando, testificando y congregándose. Y hablando de congregarnos, mañana domingo a las 10 de la mañana, si Dios lo permite, estaremos en Promenade, esto es en Zapote, de la Casa Presidencial, son 200 metros hacia el oeste y 75 al norte. Ahí en el lobby le esperamos con toda la familia. Hay respuesta para el hombre y la respuesta es Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos. Nos vamos con música. Gracias por acompañarnos. La próxima semana, si Dios lo permite, un nuevo mensaje, una nueva entrega del Ministerio Amor en Cristo. Les amamos con el amor entrañable de Jesús. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Muchos valles de inseguridad, los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y a entender que para esta hora he llegado,
Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentaron Alimento para el Alma. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios.